Hola, hola, nuevamente nosotros súper contentos de estar un día y un episodio más con ustedes. Hoy damos inicio a la segunda temporada. Venimos súper recargados de pilas, de emociones, de nuevos proyectos, de nuevas personas que créanme que esta nueva temporada a nosotros nos ha llenado de emoción, los invitados que hay y el aporte que han tenido hacia nosotros. Obviamente agradecemos la apertura que tienen cada uno de ellos y el valor que aportan a la comunidad. El día de hoy tenemos pues dos invitados. Hoy le voy a presentar como invitado al arquitecto Octavio. Arqui, por favor, salúdalos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada, como dijo la arquitecta Eva, pues es, bueno, como lo dije en el final de temporada, esta temporada es diferente, es una nueva etapa en la que estamos dándole un giro completamente, bueno, un poquito diferente a lo que veníamos manejando en nuestros episodios anteriores. Y pues hoy está con nosotros Juan Pablo Méndez Ochoa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Eva, Tavo, encantado de estar aquí con ustedes, muy agradecido por el espacio. Bueno, él es director general de IYASA Construcciones y Med Project, marcas constructoras especializadas en vivienda tipo residencial y edificación de hospitales. ¿Es correcto? Es correcto, mi estimado Tavo. Además, cuenta con una especialidad y formulación en evaluación de proyectos de inversión por la Universidad Latinoamericana, que el tema que hoy vamos a desarrollar es inversiones. Pero antes, pues nos gusta, como ya saben, saber la vida. ¿Qué pasa? ¿En qué momento nace Juan Pablo? Y no literal, sino en qué momento nace esta... Cuéntanos primero quién eres desde tu perspectiva. ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? Y toda esta parte que a veces no es tan fácil que seamos tan abiertos, pero esperemos que en esta ocasión nos des la primicia. Muchas gracias nuevamente. Pues soy un empresario moreliano, prácticamente he vivido aquí toda mi vida. La parte de la construcción la traigo hasta cierto punto un tanto arraigada por familiares, tíos, hermanos que se dedican a la construcción desde una trinchera como ingenieros civiles, y siempre fue un tema que me llamó mucho la atención. Desde muy chico yo veía aquellos desarrolladores inmobiliarios de Morelia con los que tenía contacto a través de mi tío. Un hermano de mi papá fue presidente de la Cámara Michoacana de la Industria de la Construcción, entonces siempre estuvimos pues desde muy chicos por ahí compartiendo con él algunos de sus proyectos, y era bastante emocionante el ver todo el desarrollo de estos proyectos, ver cómo empieza un fraccionamiento con una casa y de repente volteas y ves pues ya todo un desarrollo concluido. Entonces, yo estudié la licenciatura en Administración de Empresas en la UNLA, aquí en la ciudad de Morelia, y después pues, el hombre y sus circunstancias me fueron llevando en el servicio público. Desde el 2011 hasta el 2018 estuve prácticamente en gobierno, en diferentes dependencias, tanto estatales como federales, pero es hasta el 2015 cuando decidimos con mi hermano y mi socio, el arquitecto Oscar Medina, unir esfuerzos para constituir a esta empresa, IYASA Construcciones. Y pues un gran reto, la verdad es que como emprendedor pues hay una incertidumbre latente de no saber qué va a pasar y cuál es el siguiente paso. No hay nada escrito en un emprendimiento, entonces sí es un tema interesante. Aquí hay algo súper padre que me llama muchísimo la atención. La verdad es que no tenía el gusto de conocerte en persona y me llama mucho la atención cuando leo tu semblanza y veo que no eres arquitecto o no eres ingeniero, ¿no? Entonces me da como intriga saber por qué nace en ti esa parte de quiero construir o tengo una constructora y cómo se empieza a desarrollar. Nos gustaría que nos contaras en qué momento, bueno, ya entendimos, o al menos yo, que pasa que tuviste mucha conexión con la parte de la construcción, pero no te especializas o no tienes una carrera como eso, pero ¿en qué momento sucede ese cambio, no? O sea, tú terminas tu carrera o mientras o tienes el transcurso de ella, dices, ay, algún día voy a construir
más como a los momentos. Cuéntanos en los momentos. Bueno, me preguntabas quién es Juan Pablo Méndez y te voy a compartir cuál considero yo que es mi superpoder. Ok. Creo que desde mi persona soy un estratega que de manera permanente está pensando o viendo más allá de lo que mis ojos me permiten ver. Siempre estoy cazando oportunidades y a todo trato de darle una lectura desde ver cómo lo puedo transformar en algo que me pueda brindar un incentivo en términos de pasión. Entonces, mi hermano, el ingeniero Juan Manuel Méndez, llega de Ciudad de México, hace una maestría en infraestructura hospitalaria. Yo seguía en gobierno, entonces en pláticas era como de, bueno, pues tú eres ingeniero, a mí me llama la atención la parte de la construcción, tú sabes construir, yo soy licenciado en administración de empresas, me considero un estratega, vamos construyendo, vamos haciendo esta planeación de una empresa constructora o vamos viendo de qué manera unimos esfuerzos para poder emprender algún proyecto de construcción. Y pues empezábamos con una casa, con algún amigo, y luego veíamos que le hacía falta pues, un eslabón importante a esta cadena de valor, que es la parte del diseño, y es cuando decidimos integrar al arquitecto Oscar Medina Hernández, que es el artista detrás de nuestra firma, y con él empezamos precisamente a conceptualizar proyectos de vivienda tipo residencial. Te iba a preguntar de qué se compone IYASA Construcciones, pero bueno, ya lo dijiste, ¿no? Pero me llama mucho la atención la palabra estratega. Eh, un estratega, vamos a ponerlo en términos de guerra, ¿no? Vamos, pues si buscas cuáles son las debilidades del enemigo, cuáles son los puntos vulnerables, por dónde puedes meterte, por dónde puedes salirte. ¿Cuál consideras que es la estrategia para decir, bueno, yo soy administrador, es tu hermano, ¿verdad? Tu hermano es ingeniero y tengo un arquitecto. Es correcto. ¿Cómo sería la estrategia? O sea, digo, me llama mucho la atención. Yo soy el estratega. ¿Cuál es tu estrategia para decir, bueno, los junto, pero ya los tengo y ahora qué hago? ¿Por dónde me voy? Pues eso te lo va dando el vaivén eso te lo va brindando pues das el primer paso y luego vas construyendo otros más. No es tampoco que tengas una regla escrita de todo está planeado de manera estratégica. Hay muchos cambios en el camino. Pero bueno, ¿cómo defino, cómo decido que es por este camino? Bueno, pues también la otra trinchera. Tengo un perfil financiero y desde la trinchera financiera, pues veo la rentabilidad de proyectos en materia de construcción y también en la parte del desarrollo inmobiliario. Entonces, eso todavía me arraiga más a este modelo de negocio y pues también, si me lo preguntas y si yo pensaba desde un principio dentro de la estrategia que todo iba a ser miel sobre hojuelas, pues la verdad es de que no. Uno pone, Dios dispone. Tú trazas una ruta, trazas un camino, pero te vas topando con que el camino luego no es el recto o tú pensabas que iba a ser autopista y resulta ser pues, una brecha. Pero ahí está también la parte del estratega para ir evolucionando e ir adaptándose a todos esos cambios que se están generando. Entonces, pues hay momentos difíciles, hay momentos complicados en todo emprendimiento. Nosotros estuvimos a punto de la quiebra en 2017, finales de 2017, principios de 2018. Mira, creo que
hubo deficiencias en la estrategia comercial que implementamos en ese tiempo. Creo que no había una correcta gestión y seguimiento de nuestros clientes potenciales. Y creo que también tuvimos la fortuna de gestionar buenos proyectos en un principio y como que dijimos, bueno, pues de aquí para el Real todo va a ser igual. Y lamentablemente en la construcción, pues el periodo de conversión de prospecto al cliente, ustedes que lo saben como arquitectos y que se dedican en el medio, es bastante tardado. Entonces cuando dijimos, a ver, stop, estamos por concluir las primeras obras que gestionamos y luego Ya no hay más. ya no hay más, papá, ponte a buscar. Y era, pues, vamos a gestionar y vamos a ver y vamos. Entonces, pues, te En ese topas con un proceso. momento crítico porque, pues, Entre caes, una y otra. vuelves a empezar desde cero. Entonces, ya es cuando en el 2018 empezamos a hacer una reestructuración de la empresa, a vivir una reingeniería. Empezamos también a buscar alianzas importantes que, ojo, el estratega o el director general o el CEO debe de ser también lo suficientemente humilde para poder detectar estas debilidades y entender que no somos tampoco todólogos. Y somos humanos al final del día. Claro, no hay un camino perfecto o no hay una ruta perfecta o no hay un emprendimiento Perfecto. que salga 100% validado y que no en el transcurso vaya a tener un error. Entonces, detectamos estas debilidades a muy buen tiempo, vivimos procesos de expansión empresarial, de crecimiento empresarial, para desde una planeación estratégica poder recalibrar cuáles eran los objetivos de la empresa, hacia dónde teníamos que direccionar nuestros recursos y sobre qué fundamentos íbamos a gestionar nuevos clientes. Además, uno como emprendedor se quiere comer el mundo. Confirmo, confirmo. Entonces, quiere ser ese constructor que hace carreteras, que hace puentes. Entonces, si tú ves mi currículum del 2016, pues éramos el puesto de tacos que vendía hamburguesas y tortas y burritos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, creo que también una clave del éxito radica en la especialización, Bienvenido. en buscar ese nicho de mercado con el que más te identificas, identificar tu propuesta de valor, hacia dónde apuntas tus esfuerzos, cuáles son tus productos estrella. ¿Crees que ya encontraste esa fórmula? No sé si 100% validada, porque creo que no hay una fórmula perfecta al final, pero creo que a lo largo de estos 5 años que llevamos en el mercado, ya hemos detectado hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Que seguimos mejorando, todo es perfectible. Claro. Claro. Entonces hay una mejora continua y seguimos detectando. Yo creo que el estratega o el equipo que cae bajo una verdad absoluta donde yo tengo la razón de todo. Y el que nada le pasa, no creo que exista hasta la fecha. Exactamente. Entonces creo que sí debemos ser lo suficientemente receptivos para entender al consumidor. Quien hace un proyecto pensando que es para sí, Estamos del otro lado. estamos mal. Al final, ¿a quién estás? O tus esfuerzos hacia dónde están dirigidos, para satisfacer qué. La primera casa que nosotros, una de las primeras casas que nosotros hicimos, pues le hicimos pensando, oye, ¿qué estaría padre meter? ¿O qué haría? ¿O qué estaría padre incluir? A ver, hay que leer al consumidor. Ajá. Hay que entender cuáles son las necesidades de los usuarios. ¿Quiénes están face to face con los clientes? Ujú. ¿Qué es lo que demanda el usuario de esa zona? ¿Ok?
hay que satisfacer esas necesidades. Las casas, los proyectos, los productos, los servicios van enfocados hacia un cliente. Y lo dijiste de una muy buena manera, Juan Pablo. Creo que cuando Morelia se divide en varias zonas y cuando aprendes a leer las zonas, tienes un paso adelante. Pero llegar a eso también quiere decir que tuviste que transcurrir otros atrás. Yo creo que de ahí nace mucho este tema. Y me gustaría que nos compartieras tu opinión de qué son para ti las inversiones inmobiliarias. Una inversión inmobiliaria pues, radica o se traduce en la transformación de un terreno bruto, por así decirlo, y darle y analizar cuáles son sus oportunidades para poderlo transformar. Bueno, hay diferentes inversiones. Hay quienes invierten también en patrimonio, es decir, compras vivienda para rentarla, para venderla después a través de un rendimiento por concepto de plusvalía. Hay diferentes vertientes, pero Pausa, perdón principalmente... que te interrumpa, pero pasa que nosotros tenemos una audiencia que no solamente son arquitectos. Me gustaría que les explicaras la plusvalía, qué es la plusvalía, ¿no? Porque esos conceptos a lo mejor para nosotros pueden ser muy comunes, pero quizás para nuestros escuchas no tanto. Es el incremento en el valor de un inmueble, llámese terreno, llámese casa, llámese local comercial, llámese bien inmueble. Es el incremento a través del Del tiempo tiempo. por concepto de demanda, de oferta. Bien, gracias. Continúa y disculpa. Y bueno, pues hay varios canales de inversión dentro del tema inmobiliario, pero en el que nosotros nos especializamos es en poder darle un valor agregado a un terreno en el cual lo transformamos en una vivienda, particularmente residencial, para satisfacer las necesidades de quien demanda vivienda. En esta parte de los procesos de tu empresa, el cómo encontrar lo que te decía, la fórmula, ¿no? Pero dices, bueno, estamos hablando de temas de inversión inmobiliaria y decías, bueno, ¿y cómo será nuestro primer proyecto? Y buscabas de leer al consumidor. Este proceso, a lo mejor a veces nosotros no nos gusta decir esa fórmula, porque cada quien tiene como que su fórmula o su forma ¿Te quieres sacar de información? no, 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 no. Vamos a comentar aquí a nuestros escuchas que nosotros también tenemos nuestro movimiento de construcción, pero creo que sí cada quien tiene su forma de Es como llevar la ese cocina. proceso y me hizo mucho sentido la parte en la que dices, oye, ya acabamos las obras y ¿qué sigue? Creo que a todos nos ha pasado. Ujú. ¿Sí? Piensas que la primera, segunda, tercera obra dices, ya la hice. Y después de la tercera viene la cuarta y al rato llega la quinta y luego viene la sexta, pero llega la realidad donde dices, chin, no tengo el siguiente cliente. Llega un punto, creo, ¿no? Que era lo que Sí, comentabas hace rato. exactamente. Entonces ahí es donde va como todo con la misma pregunta en el tema de la fórmula, en el que dijiste, tuvimos un bajón en el 2017 Uh-huh. donde decías, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo encontraron ese equilibrio para empezar a tener una estabilidad como empresa? Porque a lo mejor ya ahí sí podríamos pasar a la pregunta que viene aquí en el guión. Pero también yo creo que el Arqui se refiere un poquito más a la parte humana, o sea, cómo lo resolvieron desde yo como persona sé que está sucediendo esto, yo como constructor tengo que resolverlo. ¿Cómo, cómo encuentran como O sea, ese? ¿cómo encontraron ese equilibrio para que la empresa, toda empresa, cuando ya tiene una estabilidad, pues ya ahora sí le puedes llamar que es una empresa consolidada o con ya un cierto prestigio, Claro. sin que nos digas la fórmula, porque entendemos que no cualquiera. No, que no no, la- no hay nada oculto detrás de esta fórmula. No me da miedo el expresarla de manera abierta. El tema es muy sencillo. O sea, iniciamos queriéndole pegar a todo. A ver, papá, ubícate.
Ujú. El poder dar tiros de precisión hacia lo que te genera más rentabilidad en tu empresa. Nosotros teníamos una estrategia comercial donde le tirábamos a todo. Te digo, pues veías nuestro currículum del 2016 y dices, Ujú. o sea, nada más te falta decir que vendes enchiladas. O sea, Quiero quieres leerlo. hacer todo, papá. Entonces, entendamos que quieres abarcar un segmento bastante amplio y tu comunicación se vuelve deficiente desde el poder clasificar cuál es ese producto que más te llena. Ok, Ujú. pues está padre hacer carreteras, pero si tengo un artista como mi socio, el arquitecto Oscar Medina, que realmente mis respetos a la hora de diseñar, pues hay que aprovechar ese talento. Hay que Entonces, explotarlo. tiros de precisión, fortaleces la comunicación y esta se vuelve asertiva con tu cliente. Ya tienes una comunicación directa, ya no lanzas mensajes a ver quién Ujú, nos ujú. cacha, ya das tiros de precisión. Y la clave es hacer todo lo mejor posible. Coincido. El pensar, digo, todos los emprendedores estamos o le imprimimos nuestros esfuerzos a nuestra empresa, pues sí, con un fin económico. Todos estamos de alguna manera aquí porque tenemos ambiciones, pero entendamos que esta retribución económica es una consecuencia, es el efecto de hacer las cosas bien. Coincido. Entonces es el poner en una primera instancia al cliente, el poder entender qué es lo que quiere, qué es lo que demanda y poder satisfacerlo lo mejor posible. Entonces, desde la trinchera de hacer las cosas bien, hoy en día, y ustedes no me lo, no, o corríjanme si me equivoco, o desmiéntanme, hoy la industria de la construcción está pasando por un momento complicado. Bueno, no de ahorita, tiene desde el 2019 en un escenario decadente. ¿Por qué crees Y que suceda esto? pues yo creo que es un tema multifactorial. Vemos a las mismas empresas siempre en el sector público. Hay pocas probabilidades para que una empresa de nueva creación entre a construir carreteras, por ejemplo. O Claro. sea, todo está siempre focalizado hacia lo mismo. Pero además, pues hay una reducción en la inversión para obra pública. Muchos constructores se quieren migrar a la parte privada. Entonces empieza a aumentar la oferta de servicios de construcción. Entonces empieza a dar un tema extraño Ujú. y pues creo que eso de alguna manera empieza a volverse un modelo de negocio hasta cierto punto prostituible. El tema de la pandemia empieza a haber una transformación, una evolución en los hábitos de consumo, empieza a migrar el cliente hacia otro sentido de necesidad, con espacios más amigables y demás. Entonces, muchos se van quedando en esa lectura, muy pocos empiezan a agarrar esta transformación y pues empiezas a ver luego ciertos escenarios donde pues ya se vuelve un poco complicado fortalecer tu estrategia comercial ante tanto mensaje. Ahora sí, entra perfecto la pregunta, Arqui. ¿Cuál Me crees que toca. es ese panorama? O sea, Ajá. en México, a raíz
yo ahí siempre peleo un poco porque todos justifican el tema. No, es que el COVID con el COVID con el COVID. Pero bueno, al fin y al cabo es algo que está ya siendo pasajero, que sí nos dejó muchas enseñanzas o nos está dejando enseñanzas. Pero ¿tú cómo ves ese panorama en México? ¿Para ti fue bueno? ¿Fue malo? Yo te digo desde antes de que me contestes, desde mi perspectiva, creo que fue una muy buena etapa. A lo mejor me van a linchar por lo que voy a decir, pero fue muy buena etapa para la parte de la construcción. ¿Para qué segmento? Para el segmento, o sea, te digo, en nuestro Inmobiliario. segmento, para el segmento inmobiliario Totalmente. y la parte en la que mucha gente se arriesgó, no se arriesgó, quiso Tomó invertir, decisiones. tomó la decisión de invertir. Yo creo que es en el tiempo en el que más ha subido el tema de que alguien quiere invertir en bienes raíces. Entonces, Claro. esa es mi perspectiva. Bueno, dejando a un lado toda Ujú. la parte fatal y todo lo malo que nos generó el tema del COVID, vamos a hablar del tema inmobiliario, ¿no? Momentos de crisis también son momentos de oportunidades. Ujú. En la construcción, por principio de cuentas, al inicio de la pandemia se declara como actividad no esencial, entonces se frena, Ujú. se focalizan los esfuerzos hacia otros rubros, se detiene un poco el tema de la construcción. Sin embargo, en el sector inmobiliario hay un despunte y hay una alza porque pasan dos cosas. Una es la incertidumbre de aquella persona o aquel inversionista que tiene su dinero en el banco en donde dice no sabemos qué va a pasar. Puede haber una crisis económica, puede haber una posible devaluación. Hay pronósticos del Fondo Monetario Internacional, un tema que nadie había vivido, una pandemia. No sabíamos qué iba a pasar. Ante esa incertidumbre, uno de los modelos de negocio que te daban mayor certidumbre a tu capital era poder invertir en algo tangible como un terreno, una casa, o por el contrario, aquellos que han aprovechado las tasas sin precedentes que hoy tenemos. Sí. La gente no quería arriesgar. Hubo mucha gente que se hermetizó y dijo, no hombre, ni de loco pido un préstamo, un crédito para nada. Pero movieron su dinero a un bien inmueble, Pero ¿sabes? exactamente, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una accesibilidad muy importante de las instituciones financieras comerciales para que aquellos interesados en adquirir un inmueble puedan adquirir créditos a una tasa Muy nunca antes baja. visto. Sí. Estamos hablando de 7.5. Sí. Entonces, Ujú. ahí hay un sector. Y el inmobiliario es donde ahí empieza a despuntar. Claro, no sé si estén de acuerdo, pero para mí el bien inmueble es la inversión más segura que hay en Totalmente. todo el mundo. O sea, Totalmente. porque hay un ejemplo que me gusta mucho, que es nacemos en un bien inmueble y cuando morimos estamos en un bien inmueble. Entonces, por ende, los bienes inmuebles siempre, aquí donde lo pongan, va a ser el rey de las inversiones, al menos para Totalmente. mí. Y creo que de aquí surgen muchas cosas, ¿no? Que al final lo que nosotros nos gusta mucho es recalcar la parte del talento que hay en Morelia. Es por eso que te tenemos en este espacio. Gracias. Consideramos que es un talento muy especial de Morelia. Pero no, me gustaría que nos cuentes cómo ves a Morelia desde tu perspectiva y cuáles son sus panoramas. Yo veo un panorama bastante alentador en Morelia porque empieza a migrar el plan de desarrollo hacia una visión vertical. Antes volteabas y los únicos dos verticales que había era la torre Torre financiera financiera, edificio y Géminis. el Géminis, y párale de contar. Ajá. Entiendo que se atribuye a que pues, el centro histórico pues, es patrimonio cultural de la humanidad y por ello no podía haber ningún otro edificio que superara los 66 metros que mide la catedral. Ajá. Pero hoy empieza
a ver una conceptualización diferente para darle un uso de suelo mucho más enriquecedor para poder desarrollar proyectos verticales. Ya empiezas a ver un poco más de inversión, que digo, si nos comparamos con otras capitales de otros estados, pues bueno, pues creo que tenemos, yo creo que el 5% de verticales. O Ahora, sí menos. es importante también poder leer muy bien el panorama inmobiliario para no caer también en una sobreoferta de demanda, de oferta, perdón, una sobreoferta de vivienda vertical, ¿no? Que a Ajá. rato haya 1000 departamentos vendiéndose, que digo, es un esfuerzo importante. Hay muchos constructores que hoy le están apostando, pues, todos sus recursos para el desarrollo vertical. Ujú. Y actualmente, ¿dónde consideras en Morelia que es más rentable invertir? ¿En dónde es más rentable? Ajá, tipo de inmueble. Pues es que o sea, hablando de rentabilidad, pues todos los proyectos de alguna manera son rentables. Aquí más bien hablemos de qué zonas son más demandadas. Ujú, Yo, al menos donde me he especializado más o donde he analizado un poco más y donde hemos invertido para leer el comportamiento de demanda, he sido en Altozano. Ahora con Ciudad, toda la infraestructura que está desarrollándose Ciudad Salud para la salida a Charo, en Tres Marías, ujú. también ha habido un despunte importante y una demanda de vivienda. Yo todavía no migro mis esfuerzos hacia allá, pero valdría la pena también leerlo. Pero eh, al final, independientemente de que la mancha urbana esté creciendo para estas dos zonas, también tomemos en cuenta que la principal infraestructura y las principales unidades económicas están todavía en el centro de Morelia. Ujú. En Morelia encuentras prácticamente pues, un 60-70% de las oficinas gubernamentales. Todavía la vida está en el centro de Morelia. Entonces, las tres mayores, o las tres colonias con mayor demanda de vivienda, pues está en primer lugar Altozano. Posteriormente le siguen todavía esta parte de las Chapultepecs. Todavía sigue siendo una zona bastante rentable. Y Tres Marías. Sí, al final, no sé, a mí me causa como intriga ver cómo de repente sí nos dispersamos en cuestiones de la ciudad, pero al final regresamos a donde mismo. A donde Sí, es mismo. como, sí, quiero en Altozano esto, pero al final Centro y Chapultepec sigue siendo una parte muy, muy importante, que también yo soy mucho de la idea, yo hago flipping, Totalmente. mucho de la idea que se tienen que recuperar estos espacios porque sí se está haciendo, además el impacto ambiental es muchísimo más a las orillas de la ciudad que si utilizamos o reutilizamos los edificios o las casas o la remodelamos en el centro de la ciudad o en Totalmente. este tipo de colonias. Pero sí también parte mucho hacia dónde o qué tan rápido quieras recuperar tu inversión o cómo lo ves. Y de ahí pues parten muchísimas variantes respecto a el inversionista, considero. Sí. Sí, totalmente. Yo te digo, pues sí, Altozano es la zona con mayor demanda de vivienda, pero también es la zona con mayor oferta. Ajá. Entonces, pues, llegas a un fraccionamiento y te encuentras 10 casas vendiéndose. Ujú. Entonces, aquellas empresas o aquellos desarrolladores que están viendo esta oportunidad en el house flipping para las zonas de la Chapultepec, están teniendo también un exitazo, porque todo el mundo le está apostando a la zona con mayor demanda de vivienda, pero no dejas de ver un mercado que también está demandando vivienda en otras zonas. Claro, ¿Y quién atiende a los de la Chapultepec? ¿Quién atiende a los estudiantes? Porque van a regresar. claro. Probablemente, no lo sé, pero entonces, Esperemos que sí, porque de eso se mantiene la sí, ciudad. también hay Sí, es un factor muy importante
para el fortalecimiento de la economía moreliana, los estudiantes. Entonces, pues, ¿cuántos departamentos no se dejaron vacíos o no? ¿Cuántos edificios no están hoy, pues, deshabitados Ujú. u ofertándose para renta porque, pues, faltan los estudiantes? Entonces, pues, es un momento importante para leer este vacío y poder darle un valor agregado a esos edificios. Ujú. Pues aquel edificio que anteriormente estaba repleto de estudiantes, bueno, toc toc, déjame ayudarte para remodelarlo, darle una ventaja competitiva, darle esos espacios que hoy demandan los clientes o que van a demandar los clientes. Sí, Porque posiblemente, no lo sé, pero la mezcla de horarios quizá no sea 100% presencial, quizá sea algo híbrido entre lo presencial lo presencial y y lo lo virtual. online y lo virtual. Entonces, pues hay una necesidad que atender. Para los que no estén en contexto, Morelia vive mucho del estudiante. O sea, una parte muy importante de la economía viene del estudiante. Y en pandemia, pues, Tristemente. fue un sector que sí estuvo, repito la palabra del arquitecto, tristemente, porque se quedó muy vacío esa zona que estaba habitualmente muy en movimiento, literal, se paralizó. Sí. En este caso que estamos hablando solamente de Morelia, ¿no? Pero hay gente que nos escucha no solamente de Morelia. Claro. Estamos poniendo ejercicios donde hablamos que la Chapultepec, que Altozano, que Tres Marías, pero pues desafortunadamente Morelia es chico, ¿no? Todavía es chico. Estamos en vías de desarrollo. Estamos en vías de Vías de desarrollo? desarrollo me gusta más. Pero bueno, sí, estamos en vías, sí, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Véanos aquí. Pero vamos a pensar en panoramas donde todo esto que estamos hablando pueda aplicarse. Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a buscar nuevas zonas en otras ciudades. ¿Cuáles serían los factores como para detectar o, como dices tú, leer necesidades de zonas para poder desarrollar? Porque ahorita estar hablando solamente como de Morelia, y si a lo mejor me dice, hoy alguien que está escuchando en, ¿qué te gusta? Perú. En Perú. Dice, oye, ¿y aquí cómo lo hago para detectar estas necesidades? Acá yo no tengo una Chapultepec, no tengo un Altozano y no tengo un Tres Marías. Y bueno, aquí es lo único que tenemos todavía, sino en ciudades más grandes hay todavía más zonas, hay más competencia. Y acabas de decir otra parte, por ejemplo, Altozano, vas y construyes una casa, un fraccionamiento, pero tienes 3, 4 en venta en ese mismo lugar. Ahí es donde entra la otra pregunta. Si vas a competir en un lugar como por ejemplo Altozano, ¿cuál puede ser un diferenciador para que esa competencia no sea tan fuerte? Creo que lo primero, vamos a partir sobre cuáles son los elementos para poder determinar la viabilidad de un proyecto inmobiliario en el caso de vivienda residencial o comercial. Ujú. Y luego hablamos de cuáles son desde nuestra trinchera algunos atributos. Uh-huh. Pues primero tener una sensibilidad inmobiliaria para poder detectar cuáles son las zonas con mayor demanda, es decir, involucrarte en conocer. Ubicación. Sí, totalmente. Sin indagar un poquito, hoy tenemos mucho acceso o un acceso importante a información al alcance de un celular donde hay mucho de dónde extraer información de demanda de vivienda, pero si no, pues tratar de involucrarse con aquellas personas que sí tienen ese feeling, brokers inmobiliarios, por ejemplo, que son los que están face to face Con las todo el tiempo. necesidades. Exactamente. Si alguien conoce las necesidades de los usuarios, pues es un broker inmobiliario. Coincido. Entonces, pues sí tener esa sensibilidad inmobiliaria y tratar de medir, pues, cuáles son las atribuciones de estos predios o para ver de qué manera se transforman en si su uso de suelo es comercial, si su uso de suelo es residencial o de qué tipo, para poder alinear tus esfuerzos
al plan de desarrollo. No nada más es de, ya encontré un terreno o ya tengo un terreno y déjame, hago una torre de departamentos. Pues ahí entran pues valores de coeficiente de ocupación de suelo, coeficiente de uso de suelo, coeficiente de área verde. Entonces, tiene que haber una sinergia entre el desarrollador o el inversionista que quiere enfocar sus recursos hacia el desarrollo inmobiliario con el ayuntamiento, con la alcaldía para poder alinear los proyectos. Es decir, no es el hacer proyectos de ocurrencia nada más porque quiero hacer una casa. ¿Qué demanda el usuario de esa zona? Y volvemos a lo mismo, el empate con la sensibilidad inmobiliaria. Tú quieres hacer una torre de oficinas cuando No ocupas no una se torre. ocupa. Ok, entonces, ¿qué sí se ocupa? ¿Cuántos edificios de oficinas hoy están migrando hacia Su casa. hacer residenciales? El cambio de uso de suelo y transformándolos en oficinas, incluso bodegas industriales hoy se están transformando en espacios de vivienda o de uso mixto, comerciales y demás. Ajá. Entonces, ¿qué otro atributo? Bueno, pues el poder aliarte de quienes intervienen en la cadena de valor. ¿Crees que se puede crear una necesidad? Acabas de decir, bueno, si es una torre de oficinas y no se ocupan, pero si creas la necesidad, este, pongo rápido un ejemplo que me sucedió ayer con un terreno precisamente, que decía, es que el terreno lo buscamos que tenga esquina, pero el terreno es muy grande. Le dije, ¿por qué no generas tu esquina? Y me dice el broker, me dice, bueno, eso se lo dejo al desarrollador. O sea, sí, o sea, si estás buscando un terreno en esquina, pero el terreno es tan grande que tú puedes generar tu propia esquina dentro de tu planeación, pues ahí cambia la cosa. Claro. Pero en este tema de inversiones, en donde tú digas, bueno, aquí no se ocupa, pero ¿qué tal que hago un híbrido donde genere una necesidad y redirecciono toda la parte que no tiene, un mercado que a lo mejor no tenía previsto? Sí, ¿Tú qué opinas de eso? sí se puede dar. Digo, es un tema circunstancial, será un tema de análisis para evaluar cada proyecto, pero sí podría migrar hacia el crear una necesidad. Entonces, de ahí parte otro elemento importante dentro del análisis del desarrollo inmobiliario, que es la conceptualización de un proyecto. ¿Hacia dónde vas a enfocar ese proyecto? ¿Cómo lo vas a conceptualizar? ¿Qué, ¿Cómo vas a hacer esta mezcla de áreas? ¿Cómo va a ser, cómo vas a esquematizar tu cuadro de áreas? ¿Qué tanto se va para qué? ¿Qué Ajá. tanto se va para dónde? Resumiría lo que están comentando en que es la ubicación, la conceptualización y la sensibilidad. Sensibilidad y también el análisis financiero. Porque pasa, y ustedes no me van a dejar mentir desde su trinchera profesional, pues el arquitecto se enamora de su proyecto. A Y en veces. el desarrollo inmobiliario, enamorarte del proyecto a Implica dinero. veces no es, no digo que no le agarres cariño, obviamente, pero si los números no te dan, pues no te dieron. Y entonces hay que replantear o hay que migrar a ese otro lado. Hay que migrar tus esfuerzos hacia otro lado. Entonces sí es importante una planeación, un diseño que vaya también de la mano con un análisis financiero Ujú. para poder reducir riesgos, para poder establecer las premisas necesarias, diagnosticar con anticipación cuáles pueden ser las dolencias de ese proyecto Ujú. y poder actuar no de manera reactiva, sino de manera preventiva. Entonces, analizas el terreno, conceptualizas, validas y te blindas legal y fiscalmente. Cómo nos da ese tema a nosotros. Bueno, al menos a mí. Es que vuelvo a lo mismo de cómo iniciamos el podcast. Ujú. El estratega, el desarrollador es
quien va a liderar la orquesta para que todos sus elementos hagan sinergia. Ajá. Toda la cadena de valor tiene que estar unificada, Sí. tiene que caminar hacia el mismo rumbo. Y cada uno en lo que es bueno. Y exactamente, zapatero a sus zapatos. Yo no puedo construir, diseñar, o sea, no puedes con todo. Por eso es importante, y esto lo aprendí de mi mentor Gus Marcos, el poder, o mejor dicho, el hacerte de un equipo de poder, el Ujú. entender de que cada Pieza es importante. Exacto, cada pieza es importante, cada elemento tiene una función importante dentro del desarrollo. Y concluimos con la ejecución. Bueno, no concluimos porque sigue el servicio postventa. Ujú. Siempre es importante. ¿Qué garantías les das a tus clientes? ¿Cómo definirías ese equipo de poder en puntos básicos? Voy a empezar y quiero armar a lo mejor el equipo de poder básico. Arquitecto, financiero, constructor. 3 personas claves. Y de ahí, pues obviamente, en un análisis que ya hemos hecho bastante en este podcast, es todas las personas que intervenimos directa e indirectamente en una construcción. Hablas de estas 3 piezas claves como a la cabeza, pero de ahí se desprenden subcontratistas que si no vamos también de la mano con el especialista en cada área, es complicado llevar la ejecución en tiempo y forma. Pues sí es complicado porque sí requiere de un liderazgo para poder coordinar todos estos elementos, pero hay quienes de manera particular pueden desarrollar. Hoy hay muchos canales para poderte aliar de manera indirecta con este equipo de poder. Oye, ¿sabes qué? Vi un terreno con potencial. Pues a ver, arquitectos, 5 por lo menos, 6. Ujú. A ver, ¿qué harían ustedes aquí? ¿Qué onda? Para constructores, a ver, cotizaciones, ¿cuánto? Pum, 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 pum. Digo, yo los tengo in-house. Ujú. La verdad es que yo tengo en casa grandes elementos. En la empresa, ha sido la clave de éxito de nosotros, que estamos muy bien blindados desde la parte del diseño, desde la parte de la planeación, desde lo financiero y desde la ejecución. No inventes, esta plática nos podemos llevar aquí 10 horas y creo que a todos dirían en mi pueblo, nos dieron en nuestro mole. Una segunda parte, no tengo ningún Sí, me parece inconveniente. muy bien porque la verdad es que tratamos siempre, te lo juro, de que sean cortos, pero nunca nos sale. Porque la verdad es que las personas que han estado, y te incluyo, aportan Gracias. muchísimas cosas y queremos más y queremos seguir escuchando. Y al final esto pues no solo se queda aquí, se transmite a muchísimas personas y eso Claro. es lo que nos encanta, ¿no? Yo siempre comento en esta parte que amo este espacio, me encanta porque aprendo muchísimo y trato de estar lo más abierta posible y lo más receptiva Claro. posible, porque creo que así es como vamos creciendo, al menos yo. Crecemos a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que vivimos, pero también de la experiencia de las otras personas. En lo particular, gracias por darnos por aportar tanto a esta comunidad. Y bueno, Arqui, te dejo porque si no, aquí nos vamos otros Bueno, 3 aquí días. más bien este espacio de alguna manera fue creado para también que las personas que nos escuchan entiendan de alguna forma, siempre lo decimos, ser emprendedor no es fácil. Nada. Nada fácil. Y con todos los casos que han pasado por aquí, siempre se dan diferentes situaciones, como por ejemplo ahorita que empezamos, bueno, te decía la arquitecta, bueno, tú no eres arquitecto, no eres ingeniera, Sí. pero tomaste la decisión de emprender en un negocio y como ahorita esa palabra que es un equipo de poder, generaste un equipo de poder, pero tomaste la acción, decir, lo voy a hacer. Entonces, no es para todos, pero creo que sí todos tienen la capacidad de, si se lo proponen, podrían realizar este emprendimiento que tengan en mente. El que sea. El que sea. Y no necesariamente tienes que
Hace poco teníamos a un arquitecto que tiene una clínica y es arquitecto. Y dices, ¿y tú qué sabes de medicina? No, pues nomás tengo mi equipo. Totalmente. Sí, entonces esa es la parte interesante de todo esto, que vean que este espacio lo tomen como un referente para tomar acción y tomar esa decisión de, lo quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Para eso es el espacio, para saber cuáles son los puntos claves que a lo mejor tienes que tomar. Porque te decía, bueno, ¿cómo formas tu equipo de poder? Un arquitecto, un ingeniero, un administrador. Y Sí, es creo muy que aquí importante. tienen muchísimo las bases, ¿no? O sea, creo que es, como lo comentan, es mucho tomar acción, pero también a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero con estrategia. Exacto. No Con sabemos ni por estrategia. dónde iniciar y justo creamos esto, para que tengan desde la perspectiva de alguien que ya lo hizo, que lo está haciendo y que lo sigue haciendo y lo sigue perfeccionando. Y que vean que se puede. Exactamente. Totalmente. Hacerlo más, yo siempre digo la palabra humano, ¿no? O sea, volverlo más humano, más tangible y que claro que si tú puedes, que si yo puedo y el arquitecto puede, el que nos está escuchando también puede, tú que nos estás escuchando, tú también puedes. Es cuestión de tomar acción, de sí tomar referentes y obviamente inspiración, pero sobre todo es la acción, o sea, detrás de todo esto. Juan Pablo, por favor, dinos cómo te encontramos en redes sociales. Sí, mira, a mí me encuentran como Juan Pablo Méndez en ambas de mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y en las empresas Iyasa Construcciones y Med Project. Ok, para también los que nos escuchan que son de Morelia y consideren que hay algún arquitecto, ingeniero o cualquier relacionado con la construcción, directa o indirectamente, por favor etiquétenlo en nuestras páginas porque estamos por hacer un evento muy padre y no queremos que nadie de ellos se quede fuera. Traten de etiquetarlos, ya sea por vía inbox o en los comentarios de alguna de las publicaciones. Arqui, por favor, despídete a la audiencia porque luego siempre dicen, ¿y el arquitecto por qué no dijo algo? No, pues no me queda más que agradecerte, Juan Pablo, por el espacio, por tu tiempo, por todo lo que acabas de compartir. Y vuelvo a lo mismo, espero que este capítulo, este episodio sea un referente para muchas personas. Y pues, gracias. Esperen el segundo La segunda capítulo. parte. Sí. Hay mucha tela de dónde cortar. Gracias, Juan Pablo, en verdad. Les agradezco a ustedes. De verdad deposito en ustedes y en todo el equipo de Vico mi gratitud por este espacio y quedo a sus apreciables órdenes, tanto para su audiencia como para ustedes. Gracias.